buenas noches a todos y gracias, Pedro. Que os vaya bien. Buenas noches, Colin. Buenas noches. 3 de la madrugada, 33 minutos, las 2:33 en la Comunidad Canaria, y continuamos en directo para hablar de la Atlántida, retorno hacia el origen de la civilización. Recordad que cada viernes de 1:30 a 4 de la madrugada y cada sábado de 1 a 4 de la madrugada. Aquí estamos haciéndote compañía siempre que nos lo permitas. La leyenda suscitada en torno al continente perdido, la Atlántida, como os digo, ha despertado desde tiempos inmemorables el afán del ser humano por descifrar los enigmas pendientes sobre el origen del mundo, de la civilización y de nuestra especie. Pero ¿qué papel debemos asociar a la Atlántida? ¿Como eje principal de coordenadas en la formación de nuestro mundo? Y es que desde que Platón la mencionó en sus diarios, han sido muchos investigadores, arqueólogos y meros aficionados los que han estudiado y perseguido los vestigios de antiguas civilizaciones de continentes que datan de más de 50.000 años antes de nuestra era, entre los cuales el icono glaciar ocupaba un lugar de referencia. Descifrando este entramado de sabiduría ancestral, la Atlántida, de nombre Atlas, en adoración a uno de sus primeros gobernantes, hijo de Poseidón, se alzó como la principal capital y centro de comercio de los 5 continentes que abarcaban la superficie total terrestre en aquella era: Tirrania, Fenoscambia, Apalacha, hoy América, Oceanía y Borindía. Sin embargo, en el Océano Pacífico existió un posible continente o isla anterior a África o a la misma Atlántida, conocida bajo el nombre de Lemuria, la cual, previo paso a su destrucción y desaparición final por efecto de los terremotos y de los fuegos subterráneos, mantuvo una serie de connotaciones y hechos más que notorios en el nacimiento de futuras culturas y colonias pobladas como los fenicios, los sumerios o los nefelins. Pero, ¿cómo nacieron las primeras civilizaciones? ¿Qué peso específico desarrollaron tanto Lemures como Atlantis en este proceso de formación? ¿Cómo entró el mal en nuestro mundo? Pues bien, sobre algunos de los mitos que aún a día de hoy despierta el continente fantasma, la Atlántida, hablaremos esta noche con el arqueólogo y lingüista Colin Rivas, al que ya damos la bienvenida en este su tiempo de radio de Luces en la Oscuridad. Colin, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, desde Londres. Desde Londres, muy buenas noches. Aquí son las 3:35 de la madrugada. Supongo que en Londres poca diferencia hay. Es una hora menos, como hay vosotros ahí en Canarias, me parece decir, ¿no? Está muy bien, 1 hora menos. Lo decimos en Canarias, sí señor, muy bien. Bueno, pues Colin, muchísimas gracias por atendernos y en riguroso directo. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por dejar, como digamos, expandir un poco este conocimiento, ¿no? De que ha sido ignorado por muchos años y muchos miles de años incluso, ¿no? Y como digo yo en mi última charla, decía que ahora estamos destinados a aprenderlo o a reaprenderlo o a descubrirlo en estos 10 últimos años, digamos, antes de la nueva era, ¿no? Avísanos, Colin, cuando llegues a Barcelona o a España, por favor, y quieras dar alguna que otra charla, porque estaremos encantados de saber de ti y dar a conocer ese trabajo tan tremendo que estás llevando a cabo desde hace tantos años, un trabajo además de estudio y de campo. Avísanos porque estaremos encantados de promocionar esas charlas que das, esos cursos, esos seminarios, para que todos nuestros buenos oyentes puedan aprender mucho de ti. O sí, podríamos hacer algo, pero lo que iba a decir yo, que últimamente he estado como en Bosnia y en Francia, y incluso he estado en España hace dos años, me parece 2 años y medio, si no estoy equivocado, y estuve más en la zona del norte, como en el País Vasco, en Asturias, en Galicia y sobre todo en Portugal, un poco haciendo pruebas con megalitos, sobre todo en la zona de los almendros, y zonas de megalitos en Vascongadas y en Galicia, muy interesante. Uh-huh. Bueno, pues si te apuntas y te atreves un día de estos, te acercas por España, Barcelona, Madrid o cualquier punto de la geografía española, y nosotros gustosamente diremos que estás aquí, que te vayan a ver y que se apunten a algún que otra charla o seminario que puedas llegar a hacer en un momento determinado para hablar, por ejemplo, sobre el tema de la Atlántida. Porque la Atlántida, Colin, ¿existió o no? Como he dicho en muchos programas de radio y de televisión, incluso en España o en Latinoamérica, y recientemente aquí en Inglaterra, la gente, cuando a gente de nuestro campo le dices o empiezas a mencionar el nombre de Atlántida,
se pone un poco nerviosa. ¿Me entiendes? Por Sí, el nombre sí, y sí. por lo que conlleva todo el mito. Pero yo lo que siempre digo, soy muy cauto, la Atlántida tenía muchos nombres en el pasado. O sea, la Atlántida, como de hecho mencionabas tú en tu presentación, había varios continentes, más de los que tenemos ahora. Pero debido a una serie de catástrofes o cataclismos, estos continentes, digamos, de una manera desaparecieron. Pero no solo era la Atlántida, o sea, había, como habías dicho en la intro, Tirrania, Fennoscandia, Apalacha, que es lo que hoy es América, Oceanía, Atlántida y Borindia, ¿no? Pero Atlantis, como tal, era principalmente la capital, que estaba ubicada, digamos, en el medio que hoy es la franja del Océano Atlántico. Es una isla que yo he identificado como era la base de operaciones y comercio para lo que llamo yo ahora los tiranos atlantes, que estaban en discordia con estos lemurienses o con el resto del mundo. En muchos textos pues lo llaman los Anunnaki, los Nephilim, los hijos de Zarkov, los ángeles caídos, o sea, los tienes incluso en las leyendas celtas, en las leyendas de los Vedas, de los Edas nórdicos, del Popol Vuh en Sudamérica. La Biblia mismo, el Antiguo Testamento, es la historia de Atlantis, porque tiene la historia de los faraones, y los faraones son descendientes de Atlantis, con su culminación en la dinastía 18 y 19, que es la dinastía de Akenatón o Menofis III, IV y después Tutankamón. Ahí es más o menos donde hay un bajo en esa digamos en esa cosa tecnológica y cultural de esa civilización. Ahí llega a lo más bajo, digamos, de una manera. Pero podemos ver pruebas antropológicas, podemos ver pruebas arqueológicas de que, o sea, antes de la Atlántida había muchas otras civilizaciones, Pedro. No solo era la Atlántida. O sea, Lemuria, la diferencia que hago yo en mis charlas y en mis libros, y ahora he publicado como 7 diferentes audiolibros que están en la tienda de iTunes. Si la gente está interesada, incluso puede marcar en Google mi nombre, Colin Rivas, y tengo más de 40 o 50 horas que reúno de charlas y otras simplemente yo sentado en el estudio o de grabaciones radiofónicas hablando sobre todos estos temas, sobre las pirámides incluso, sobre los megalitos, sobre cómo el ser humano ha estado aquí ya desde hace muchos miles de años, si no millones de años. Por ejemplo, en Bosnia encontré como unas piedras, y estas piedras son muy parecidas a las de México y a las de Costa Rica. No sé si las has oído antes. Sabes que son unas esferas que a veces llegan a pesar hasta 50, 60 o más toneladas, ¿no? Sí. Seguro que tus oyentes están familiarizados con esto, o tú, ¿no? Correcto. Colin, lo que sí nos gusta